Hola, seguimos en el módulo 5, en Ética de la Investigación, en la investigación con agentes biológicos y organismos modificados. Y ahora, por fin, vamos a dedicarnos a lo que debemos hacer, a cómo debemos poner en marcha la protección de la salud y del medio ambiente, de las medidas técnicas y sanitarias para ello. Estamos en el tercer paso de lo que hemos denominado los 4 pasos de la bioseguridad. Ahora hablamos de cómo proteger la salud y el medio ambiente. Primero identificamos el riesgo y sabemos que nuestro agente biológico, nuestro producto biológico está en un nivel de riesgo 1, 2, 3 o 4. También evaluamos el riesgo después de identificarlo y sabemos que el nivel de riesgo es 1, 2, 3 y 4, ahora en números romanos en nuestra legislación. Y pasamos al punto 3. Hablamos de las medidas de protección. ¿Qué hacemos ante este conocimiento del grupo y del nivel de riesgo? Hay medidas de carácter técnico y hay medidas de carácter sanitario que vamos a ir revisando. Estos métodos que se utilizan en relación con las medidas técnicas de protección son muy parecidas a las que utiliza la industria. Es más, en general, en casi todos los países, la legislación, la normativa que tiene que ver con prevención de riesgos, con protección de salud y medio ambiente, vale tanto para la investigación como para la industria, como para aspectos relacionados. Siempre hay que tener en cuenta esta cadena. Hay un foco emisor del contaminante, esto es lo que consideraría un industrial, por ejemplo, en el campo de una fábrica, hay un foco emisor del contaminante, hay un medio de propagación o difusión y hay un receptor del contaminante. Este sería los aspectos, digamos, el diagrama que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las medidas técnicas y sanitarias de protección. Además, hay lo que llamaríamos una protección colectiva y una protección individual. En la protección colectiva, para proteger colectivamente, sobre lo que actuamos es sobre el foco emisor y sobre la difusión, es decir, lo que emite el agente biológico, el organismo modificado, el microorganismo que tenemos y la posible difusión. Es todo lo que hemos visto cuando estábamos analizando teóricamente el riesgo, el proceso que ha seguido el uso de ese producto biológico y la difusión, la posibilidad de transmisión. Y luego hay una protección individual que esta tiene que ver con las personas, que son las medidas sobre el receptor, sobre la persona que estando trabajando en ese proyecto de investigación o alrededor, también hay que establecer medidas de protección sobre él de carácter técnico y de carácter sanitario. Empezaremos por las medidas técnicas de protección que van sobre el foco, sobre esa fuente de contaminación que son los agentes biológicos o los organismos modificados y los procesos o tareas que realizamos con ellos que pueden hacer que se dispersen. Esto es protección colectiva, como llamábamos. Vamos a hablar básicamente de 4 medidas. Una es la sustitución, otra es el control de la exposición, otro es el confinamiento y otra es la gestión de residuos. Con esto podemos hacernos una idea bastante clara de cómo establecer esas medidas técnicas de protección sobre el foco. ¿Qué es la sustitución? Recordaréis cuando hablábamos de animales que hay que procurar siempre trabajar con aquello que daña menos a las personas, pero también que daña menos el producto. En este caso no es tanto por el producto, por el agente biológico o el organismo, sino por los riesgos a los que estamos sometiendo al medio ambiente y a las personas. Hay que utilizar siempre los agentes que sean menos peligrosos para la salud de las personas o, si no podemos evitarlo, lo que lo sea en menor grado. Esta es la primera medida que tiene que plantearse éticamente un investigador, es buscar la sustitución, si es posible, de ese agente biológico, organismo modificado que es altamente o que tiene un nivel de riesgo alto. Si no se puede, hay que procurar que sean los menos nocivos que nos permita la naturaleza de la investigación. Desde luego, siempre hay que planteárselo cuando estamos haciendo docencia. Si lo que queremos es enseñar unas determinadas cosas, procuremos no utilizar nunca agentes que puedan ser considerados patógenos. Y cuando vamos a utilizarlos, es el investigador responsable, la persona investigadora responsable la que tiene que justificar por qué utiliza este agente de esta naturaleza. Sobre el foco, el control de la exposición. Pues bien, primero, reducir el número de personas que estén en contacto con el foco, parece una evidencia, ¿no? Adoptar una serie de medidas para la recepción, la manipulación y el transporte de los agentes biológicos. Aquí ponemos el ejemplo del tipo embalaje. Tener lugares seguros de almacenamiento en tu laboratorio donde vas a guardar esos productos y aplicar unos procedimientos de trabajo que permitan aislar o encerrar eso para que el foco emisor esté en el lugar más controlado posible. Por ejemplo, hacer la extracción localizada en las cabinas de seguridad biológica. Tenemos un tercer momento, que es el confinamiento. Bueno, aquí se confinan, y hablamos de confinamiento y de contención
es otro término que se utiliza mucho en prevención. Se confinan en función del riesgo, si es grupo de riesgo 1, 2, 3 o 4. Entonces, esto es importantísimo, planteárselo en la fase de diseño. Todo esto de lo que estamos hablando es lo que tú, investigador, investigadora, cuando te planteas un proyecto en el que vas a utilizar agentes biológicos y organismos modificados, tienes que plantearte antes de empezar el proceso. Entonces, esta fase afecta tanto que incluso en los grupos de investigación en universidades, en centros de investigación, cuando se va a hacer un laboratorio, cuando se va a plantear la inversión de un dinero para crear una estructura que permita hacer investigaciones de este tipo en este campo, hay que tener un conocimiento exhaustivo de todas estas cosas para poder diseñar el laboratorio, sus suelos, sus paredes, su sistema de ventilación, sus equipamientos, etcétera, etcétera, para poder trabajar con estos niveles de confinamiento, de contención, perdón. Aquí establecemos que hay una clasificación, un nivel de riesgo, y ya vemos que hay laboratorios de nivel de contención básico con cabina, nivel de contención alto y de contención máxima. Nuevamente los organizamos en 4 tipos. Bien, en el confinamiento, pensar que los laboratorios que utilizamos más habitualmente son los básicos o los de nivel 1 o 2, se llama así. Los de 3 y 4 ya requieren un entrenamiento especial. Acordaros de lo que hablábamos de capacitación del equipo de investigación. Este mismo curso os puede servir para capacitaros en parte para ver qué es lo que hay que hacer en el ámbito de la ética de la investigación con agentes biológicos y organismos modificados. Los laboratorios de contención máxima o 4 requieren, que son donde se trabaja con patógenos como el ébola, como patógenos que conocemos altamente peligrosos, requieren una especialización y unas medidas extremas. Las características de contención de laboratorio, los equipos de seguridad necesarios, las medidas especiales de seguridad, todo esto está recogido en manuales, en anexos, en la legislación. Decíamos, hay un cuarto paso, que es la gestión de residuos. Estamos hablando todavía de las medidas técnicas del foco, que estamos aplicando sobre el foco. La gestión de residuos. Si el producto biológico es un foco posible de contaminación que nos afecta a la salud o al medio ambiente, gestionar los residuos, es decir, utilizar medios seguros para recoger, almacenar y destruir esos residuos. Aquí tenemos que hablar de recipientes seguros, de un tratamiento previo en autoclave, etcétera, si fuera necesario, de la segregación, de la clasificación, de un almacenamiento intermedio y de un circuito de transporte que esté reconocido, que esté acogido. Hay que tener en cuenta, como hablábamos en los casos de las OMGs, que la gestión de residuos es un aspecto que también está regulado de forma muy diferente, depende en qué países, aunque en el contexto de la Unión es un sistema muy parecido porque deriva todo de la normativa europea. Entramos en la difusión, hemos hablado del foco. Bien, las medidas de protección contra la difusión de los riesgos, de los potenciales riesgos de esos agentes. Bueno, es protección colectiva, estamos hablando de las posibilidades de propagación y aquí tenemos una serie de medidas estándar que el investigador, la persona investigadora responsable, tiene que tener en cuenta antes de empezar el proyecto. Tiene que haber protocolos de desinfección de los locales, de los vestidos. Tiene que haber en la difusión eliminar los insectos y los ratones y las ratas, es la derratización, según procedimientos seguros para eliminar todos los posibles vectores de esta contaminación. La limpieza adecuada, la recogida de contaminantes biológicos, todas las medidas para evitar los bioaerosoles, es decir, que se produzca una propagación ambiental, el uso de cabinas de seguridad, es decir, todo lo que haga que se controle, que se confine, que se contenga la difusión de estos patógenos. Y por último, en este tercer paso tenemos las medidas técnicas de protección sobre el receptor. Foco, difusión, receptor. ¿Quiénes son los receptores? Tenemos que volver a lo que ya dijimos antes, todas las personas potencialmente expuestas. Y aquí estamos hablando de medidas de protección individual. Son las medidas higiénicas, son los equipos de protección individual, son los protocolos de actuación que debe saber cada investigador, cada persona que entre en ese laboratorio o que se mueva alrededor del laboratorio, que es lo que debe formarse el investigador novel, el que llega, tiene que saber cómo moverse en el laboratorio antes de poner el pie dentro, y los asuntos relativos a los seguros de accidentes y de responsabilidad civil. ¿Qué medidas higiénicas que protegen de esa dispersión que pueda producirse de los agentes biológicos en el contexto del laboratorio?
Pues hay medidas higiénicas básicas, como no comer, no fumar ni almacenar cosas en el laboratorio, hay que lavarse las manos siempre cuando se sale del laboratorio, hay que utilizar bata uniforme para no contaminar la ropa y quitársela y tener sistemas de lavado, etcétera, etcétera. Cuestiones lógicas que deben decirse antes de empezar a trabajar en el laboratorio. Tiene que haber equipos de seguridad individual, es decir, depende con qué, y todos hemos visto estos grandes trajes, estos trajes estancos con el tema del ébola y otros, en los que tienes que tener la seguridad de que la contención se da desde fuera hacia el receptor, que posible que eres tú, porque hay un equipo. Hay dos cosas, tienen que ser equipos seguros, tienen que ser adecuados al riesgo, va desde la bata hasta estas escafandras, y tiene que ser confortable. Es un factor que hay que tener en cuenta, porque cuando un equipo no es confortable se tiende a no ponérselo o a facilitar que se haga más cómodo el trabajo con él. Los protocolos de actuación en caso de incidentes también están estandarizados, pero hay que adecuarlos al laboratorio concreto que tengas. Los protocolos tienen una serie de medidas de protección del receptor, pero depende de quién sea el receptor y cómo sea tu laboratorio. O sea que aunque el investigador responsable tenga recogidos esos protocolos, tiene que asegurarse que valen para el laboratorio en el que está trabajando. Y por fin el seguro de accidentes y de responsabilidad para todas las personas. Pues el personal perteneciente a la universidad o instituciones de investigación normalmente tiene estos seguros que muchas veces van ligados a que los proyectos de investigación que se inicien estén aprobados por un comité de ética, por un comité de bioseguridad, que vendría a ser el modelo que funciona en la mayoría de los sitios. Para los investigadores externos, para los estudiantes mayores de 25 años que no cuenten con ningún seguro. Y esto, como todo lo demás, es una responsabilidad de la persona investigadora responsable, que todas las personas que entran en contacto dentro de su equipo estén asegurados con su correspondiente póliza de seguros. Vamos dentro del tercer paso, no ya a las medidas técnicas, sino a las llamadas medidas sanitarias. Los servicios de prevención, como sabéis, tienen un área técnica y un área sanitaria. Es esta la que se preocupa de la protección individual, de la salud, de lo sanitario en relación con los individuos que trabajan ahí. Tiene que tener apoyo de este servicio de prevención el investigador responsable y el equipo, para temas muy variados como veremos. Hay que ofrecer medidas de protección individual antes, durante y después. También al finalizar para ver qué ha ocurrido. Desde luego, si se ha detectado algún tipo de accidente, ha ocurrido cualquier tipo de trastorno que pueda haber expuesto a la persona a esos agentes biológicos. Hay que notificar siempre al área de prevención las personas que van a investigar con agentes biológicos, para que haya una constancia y pueda haber un seguimiento sanitario en el caso de accidentes. Esto en el plan de prevención de cada laboratorio o centro de investigación está recogido, pero también concretamente en nuestra legislación en un Real Decreto. Las medidas son básicamente tres: la vacunación, el control del estado de inmunización y las medidas especiales. La vacunación, pues son medidas activas frente a posibles enfermedades infecciosas. Las más habituales en nuestros laboratorios son la hepatitis, el tétanos y luego otras como la varicela, el sarampión, la parotiditis, etcétera, dependiendo de cuál sea el ámbito de investigación de las personas. El estado de inmunización. Aquí es muy importante que el personal tenga la oferta dentro del servicio para conocer su estado de inmunización antes de empezar y a lo largo de todo el proceso. Incluso depende de qué investigaciones se plantea antes de screening y de serología para detectar el estado en que se encuentra la persona que está trabajando en un determinado contexto. Una cosa es que se haya vacunado y otra es que se vea en qué situación se encuentra. Y como medidas especiales hay que tener en cuenta las condiciones individuales de las personas que están trabajando. ¿Qué medidas especiales? Pues si ha habido una enfermedad previa, infecciosa, si hay una persona con unos determinados déficits inmunológicos, si hay sensibilidades alérgicas que son, como sabéis, muy características dependiendo de las personas, si hay posibles embarazos, etc. Aquí habría que aplicar medidas sanitarias específicas, especiales. He revisado todos los aspectos éticos de la bioseguridad. Sé el grupo biológico con el que trabajo, sé los niveles de riesgo, tengo contempladas todas las medidas que he de poner en marcha. ¿Puedo iniciar ya mi investigación?